Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice así en su nombre, que es nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice, vi, hablando el apóstol Pablo, dijo, vi, cuando el Cordero abrió uno de los sesos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí la lectura, Señor. Gracias te damos. Gracias, Dios, por lo infinito de tu bondad, por lo fiel de tu grandeza. Nada faltará si tú estás. Todo va a sobreabundar si tú te quedas. Y el medio nuestro medio, que queremos que tú estés en el medio y seas lo central en nuestro medio, Señor, respiraremos tu paz, tu presencia, mientras también te pedimos tus maravillas y tus milagros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Una más que oportuna palabra, que nos es un vaticinio, un anuncio de lo inminente, inmediato que está para pasar, porque ¿cuántos esperamos que en cualquier momento venga el fin, venga Cristo? ¿Cuántos nos estamos preparando? Hermano, cuando venga Cristo, inmediatamente va a empezar la gran tribulación, lo cual quede claro que no la vamos a pasar nosotros, porque lejos está del juez justo hacer pagar a justos con injustos. Nos vamos antes con Cristo. ¿Cuántos gritan amén? Es una verdad implícita en la palabra de Dios, pero también es una gran verdad en la palabra de Dios, que lo que va a venir potenciado y multiplicado infinitas veces más, ya en otra mucho menor medida ya está sucediendo. Por lo cual estamos viviendo los dolorosos momentos que a veces nos tocan vivir. Pero todo eso, hermano, es como un anticipo, un anuncio de lo que ha de venir, para que no pases por lo que va a venir, sino que te prepares para el que está para venir. ¿Cuántos dicen amén? Da el aplauso y decirle, yo me quiero ir con el que está por venir. Me voy con Cristo para no sufrir lo que está para venir, la gran tribulación. Pero nosotros, hermanos, podemos y tenemos que lograr ser en esto previo como fue el apóstol Juan, a quien en forma anticipada y trasladada en los tiempos se le permitió vivir en forma adelantada, o por lo menos saber, para revelarlo, lo que habría de venir. Cosas que están para suceder, pero cosas, como ya explicamos en otra medida, ya están sucediendo.
Pero tenemos que estar preparados para eso. Pero no solo de eso se habla en la Escritura cuando de estas cosas se nos está hablando y ya mencionando claramente, sino que aún antes que toda esa larga y difícil lista de narrarla y describirla por lo duro que es, lo que ya se está viviendo, pero en otra medida mucho más inferior, aún antes de todo eso, aún antes que vos y yo miremos lo que se pueda ver de lo malo y nefasto en estos días, aún antes de mencionar esa lista de larga negra, la palabra nos habla de las cosas buenas que sí se pueden también vivir en este tiempo. Cosas para las cuales, para vivirlas en toda su bondad y su dimensión, tenemos que catalogar como el apóstol Juan fue. Tenemos que ser no un discípulo más, tenemos que ser como el discípulo amado. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero también estar enamorado de ti? Quiero también estarme enamorando más de ti. Porque muchas clases de discípulos tuvo y aún sigue teniendo el Señor. ¿Qué clase de discípulos somos? Entre todos y entre tantos, yo quiero resaltar, y ojalá que vos también lo seamos todos, como el discípulo amado, como el apóstol Juan. Aunque fue lo que fue y tanto le tocó vivir en lo absurdo de lo que venía a él, como a quien menos le podría venir todo lo que le estaba viniendo, pero cuando le vino lo que le vino, la deportación, la persecución, la afrenta y tantas otras cosas, él las sufrió entrecomillado, ¿no? Pero siempre estando en el Señor. ¿Cuántos quieren ser como el apóstol Juan? Que aunque les toque vivir lo difícil, siempre igual su alegría y su contentamiento esté en Dios. Aunque nos toque vivir en una isla de deportación, a ese apóstol, cuando se le anunciaba y se le mostraba las cosas terribles que estarían para venir, a ese apóstol, antes de dejarle ver esas cosas, él tendría que ver otras mejores. Pero para que esas cosas mejores se puedan fijar en nuestra retina, vuelvo y repito, tenemos que ser como el apóstol Juan. Mirá que tenés más cerca y decir, ¿escuchaste? No seamos imitadores de lo malo, sino del buen discípulo. Un discípulo que sobre todo el apóstol Juan era un amado, pero también él un enamorado de su Señor. Y por eso, aún antes que ver todo lo que se veía y se le habría de mostrar a él, tipo de la gran tribulación y tipo del principio de dolores que ya se está sufriendo en esta tierra, a él se le dejaría ver primero que, mirá el versículo 1, ¿qué dijo él? ¿A quién vio él? Al Cordero. Hermano, más allá de todo lo que se vea, mírame a mí, te dice el Señor. Poderlo contemplar a Él es el disfrute mayor del alma. Es lo que primero, como por sanidad para el alma, por lo que habría luego de Él de ver, se le dejó ver a Él eso primero, a Él, al Señor, al Verbo de Dios primero. Y nosotros pensar que en este tiempo, hermano, nosotros podemos ver. Y de hecho lo vemos más que ayer, más que nunca, más que antes. En el largo andar de nuestro trajinar en las cosas de Dios por tantos años, hoy podemos dar testimonio que como hoy lo vemos al Señor, nunca antes lo vi. Con tal claridad, con tanta nitidez. Dice el apóstol, vi al Cordero. Cuando él habría de ver, hermano, momentos y situaciones nefastas y terribles, se le reveló la ternura de Cristo. Porque cuando a Él se le representa y se le menciona así como el Cordero, se está hablando de la hermosura, en la textura de la ternura, de un ser que ablanda y endulza cualquier momento amargo. ¿Cuántos dicen amén? Vio al Cordero, como en este tiempo, más allá de todo lo que veas, Él quiere que le veas en su ternura,
Pero Él también quiere que le veas en su poder y autoridad. Porque se le dejó ver al apóstol Juan, no a otro, que Jesús, el Cordero, que también abría los sellos del libro. En un momento este mismo apóstol Juan, en el cielo mismo, se puso a llorar porque no fue encontrado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien fuese digno, quien tuviese la autoridad de abrir los sellos del libro de Dios, de lo que vendría a sucederse en la gran tribulación. Pero en ese momento previo a que se le revelara lo nefasto de lo que ha de venir, pero que ya está pasando en otra medida, ya te lo dije, te lo expliqué, te lo vuelvo a mencionar, se le dejó ver que en Cristo está la autoridad. ¿Cuántos dicen, Jesús es el Cordero de Dios para mi vida? Pero también Jesús es el que puede desatar los sellos, es el que tiene autoridad. En este tiempo como nunca antes, la ternura de Cristo, justamente por todo lo que se padece, se nos está revelando como nunca antes la ternura, pero también la autoridad del Señor. Todos gritan amén. Dale el aplauso y decirle, Señor, yo lo quiero ver como el apóstol lo vio. Y lo voy a ver, y lo estoy viendo, y lo voy a volver a buscar, y lo voy a volver a buscar, y lo voy a seguir buscando. El apóstol, además, se vio, versículo 1, envuelto, no en lo terrenal, en voces terrenales, en gente y seres terrenales, sino en los del cielo. De eso trato yo contigo, dice el Señor, que es lo que te aconsejo y lo que tienes que hacer. Tienes que envolverte de las voces del cielo. Los seres vivientes, ¿se acuerdan? Hablamos bastante y nos habló bastante el Señor no hace mucho tiempo atrás de los querubines. Hermano, no oigas voces de seres no vivientes, de la gente de este mundo. Tenés que envolverte como el apóstol Juan se envolvió de los voceros del cielo. Porque él dice que escuchó no como una voz inaudible, sino como voz de trueno. Escuchó las voces del cielo de aquellos seres vivientes. ¿Estás escuchando las voces que Dios te quiere hacer escuchar en este tiempo de necesidad? Son esas las que tenés que escuchar. Las que hablan desde el cielo. Las que hablan de parte de Dios. No escuchando lo que no hay que escuchar, envolviéndonos y además acompañándonos de esos seres vivientes que nos representan muchos de nosotros. Porque como ellos, los querubines, somos nosotros también seres vivientes y como ellos estamos también llamados a estar rodeando el trono con nuestra alabanza. Dar el aplauso y decirle, Señor, voy a buscar la compañía, aleluya, de mis hermanos en Cristo, de la iglesia, y estar envuelto en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. De esto Él se rodeó. A través de todo esto, Él se preparó en Dios para lo que Él habría de ver, pero de las cuales cosas no habría de participar. Porque todas las cosas que vendrían ahora, a partir de lo que se menciona en el versículo 2, que es todo tipo de guerras, situaciones bélicas y violentas, como se viven en este tiempo, como se ven en este tiempo, se pueden vivir o de una u otra manera lo que se vive en este tiempo. Yo las quiero vivir como las vivió el apóstol Juan, viéndolas, pero como de afuera, viéndolas, pero como de arriba. Porque él no estaba en la chatura humana y terrenal, él estaba en lugares celestiales en ese momento. Vos podés vivir desde la horizontalidad las situaciones de este tiempo nefastas, crueles, difíciles, que atormentan a cualquiera, o podés vivirlas desde el balcón de mi gloria, te dice Dios. Porque es imposible decir, y faltaríamos a la verdad si se dijera que el creyente no va a ver lo que se está viendo. Pero se puede ver y se puede vivir y sufrir de una o de otra manera, como quien está dentro o como quien está por encima y por fuera, viendo las cosas, pero como el apóstol Juan lo vio, desde las alturas.
todo lo cruel de lo que él vio y se le mostró y se le dejó ver, no lo vivió sufriéndolo de adentro, como quien era parte de todo eso. Porque muchas cosas suceden en este mundo y es parte que sufra este mundo, muchas cosas que están pasando aquí abajo. Estas cosas se nos dejan verlas, pero Dios nos quiere enseñar a nosotros a vivirlas desde sus alturas. Es imposible decir que estas cosas no se van a ver, pero Dios quiere que la veas desde el ángulo preciso que hay que mirarlo, como lo vio el apóstol Juan. Porque dice que uno de los querubines, con voz de trueno de parte de Dios, quiere decir eso, le dijo: ven y mira. Es decir, lo vas a ver cerca, ven. Lo vas a mirar, mira. Pero no te va a afectar, porque ninguno de estos caballos, 4 que hoy vamos a hablar de guerra, del parte de los mismos infiernos, ninguna de estas guerras, si bien las vio el apóstol, ninguna de ellas lo afectó ni lo tocó a él. Dale el aplauso y decirle: Señor, eso es lo que yo quiero para mí. El primer caballo que él vio, y son 4, ya lo dijimos, ¿no? Hablando de que en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, que en cierta medida no es que ya sea este tiempo, pero ya como ese tiempo que viene ya se aventura este tiempo como adelantos y principio de dolores. Esos tiempos de guerra, de caballos y de jinetes del mismo infierno ya están golpeando la humanidad. Lo primero que yo veo, hermano, que ha de suceder en la gran tribulación, y que en cierta medida lo descubramos, no lo hayamos visto o no, ya está sucediendo, es lo primero que va a suceder, y ya está sucediendo, es la persecución de los creyentes en su fe, para la afectación de su firmeza y su estabilidad y su permanencia en esta vida, que es a la cual Dios nos ha llamado, a este encuadro de vida. El primer blanco del enemigo, el primer caballo, justamente que se muestra montado, es el que nos cuenta el versículo 2. Dice: miré, acordate de afuera, todo esto lo está viendo, lo está reconociendo, pero no lo está afectando. Pero hay que saber lo que está pasando para que no nos pase a nosotros lo que ya está pasando. Dice que miré y vio, ¿y qué vio? Vio apariencia de santidad. Vio apariencia de que estaba bueno y estaba bien aquello que se veía. De hecho, muchos, esta cabalgadura blanca y este jinete que cabalga este caballo blanco, muchos, en la ingenuidad, muchos lo confundimos aún con Cristo en algún momento. Pero si miramos bien la Escritura, no está hablando de Cristo, aunque guarda cierta similitud y apariencia, porque el diablo es imitador de quien se está hablando, es del propio anticristo, que monta en apariencia de santidad, de pureza como de Dios, caballo blanco. El que lo montaba dice que le fue dada una corona, fue coronado. El Rey nuestro, Señor nuestro, Rey de Reyes y Señor de Señores, no es que fue y ha sido coronado. Él es el Rey de Reyes desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Este es otro. Dale el aplauso y decirle: Señor, líbrame del engaño en este tiempo. Quiero verlo desde el balcón del cielo. Pero lo cierto es que que no se manifestó todavía el anticristo, en alguna manera y en alguna medida ya está en operación. Porque es lo mismo que nos dice, no pierdas donde estamos, Apocalipsis, pero es lo que nos dice Tesalonicenses en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 7, hablando del anticristo, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esto es el anticristo, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es lo que viene a ser? Lo que ya está operando, lo cual hay que mirarlo
como lo vio el apóstol Juan, de afuera, de lejos, desde lo alto, y mirando a Cristo y a través de Cristo, y siendo libres a través de Él, ¿qué es lo que Él viene a hacer? Si miras un poquito para adelante en Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 7, dice a este que del cual se leía, sí, que vestía, que montaba un caballo blanco, que se le dio un arco, que le fue dada corona, y dice que salió venciendo y para vencer. ¿A quiénes? Versículo 7 ahora, pero de Apocalipsis 13 dice, hablando de él, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hermano, hay una suerte de apariencia, de santidad, como de que es de Dios, algo que aparenta serlo nada más, pero que está habilitado para dañar la vida y la fe saludable de muchos. Muchos van a ser perseguidos en aquel tiempo de la gran tribulación. Los creyentes que no se hayan preparado y hayan quedado para sufrir esa gran tribulación serán, como prioridad número 1, perseguidos por el anticristo. Pero antes de que eso llegue, y el momento previo antes de la gran tribulación, esto es lo que ya está sucediendo. Hay un gran poder de engaño con apariencia de blancura, y está dañando, hermano, el diablo, ya no con dardos, como dice Efesios, sino que dice que le fue dado un arco a cierta distancia. Hoy el diablo está tratando, está peleando, salió venciendo y para vencer, y se le dio, entrecomillado, potestad, de alguna manera de dañar aún a los santos, si es que acaso nosotros nos dejásemos engañar. Primera cosa de la cual Dios nos quiere librar, en algo que va a venir cuando venga la gran tribulación, pero ya como anticipo y adelanto, ya está pasando, es del engaño en apariencia de blancura y como de Dios y como de santidad y como que viene de Él, librarnos del engaño doctrinal y de muchas cosas que deambulan a tiro de flecha, a la distancia capaz de internet, de tantas cosas que ahora a lo lejos nos pueden alcanzar y nos pueden llegar a dañar. Yo por mucho tiempo escuché sobre algunos casos, algunos artistas cristianos, rumores, ¿no? Que se decía, ay, pastor, hay que tener cuidado con este y con aquel, porque están enredados, envueltos en el ecumenismo. Y de hecho en estos días he verificado esas cosas por testimonios de ellos mismos, esos supuestos artistas que ya no cantan en nuestras pistas, ya no los queremos. Porque de alguna forma engañados también contaminan y engañan a otros. Pero nosotros tenemos que salvaguardarnos y librarnos del daño que en este tiempo, como el venidero, quiere venir. Y saber, hermano, que no todo el que dice Señor, Señor, viene de parte de Él. Y nosotros tenemos que guardar nuestra alma viviendo en la castidad de la santidad de la palabra, así tal cual está escrita. En estos días también, para asombro, yo estoy en la línea, se ve de mensajes de un grupo grande que tiene un pastor amigo, conocido de años. Y de repente en esa metralla de mensajes que larga ese pastor para muchos contactos, y entre ellos el mío también, en toda esta movida que está habiendo en el tema de la educación de los niños, se sabe lo que se quiere venir, ¿no? Esa imposición de enseñanza en cuanto al sexo y digamos en desacuerdo que estamos en todo eso, pero tampoco estamos muy de acuerdo en ciertas maneras de enfrentar y querer manejar estas situaciones en lo humano y social. Más bien nosotros, los siervos de Dios, debemos de pensar también todos como pueblo de Dios que nuestras armas no son carnales, no es por hacer manifestaciones, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que no es por ejército, no es por juntar gente en la puerta de no sé dónde para protestar con pancartas, cosas del mundo en realidad, sino que
nuestra batalla la ganamos por el Espíritu, porque no es por ejército ni por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Pero más allá de esa distancia que uno guarda con esas maneras, este pastor en estos días me mandó algo y decía: qué bien los católicos, en lo que vamos y estamos de acuerdo con ellos, vamos con ellos. Pastor evangélico, envuelto de repente en la apariencia de una cabalgadura blanca de coincidencias supuestas, con lo que no hay en verdad coincidencias, porque ¿qué comunión tiene Jesús con Belial, con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice Corintios 6. Y Dios en este tiempo, subido a sus alturas, te quiere librar del tropiezo del engaño, que con mera apariencia, como el anticristo, que cualquiera que leyera ese versículo en apariencia diría: este es Cristo, esto de Dios, dicen muchos, cuando ven en apariencia nada más, pero mirando como hay que mirar, Dios te va a librar de la muerte, de la cabalgadura y de que el cabalga montado sobre la mentira y el engaño para dañar a muchos, porque salió venciendo y para vencer. ¿Y cómo se sabe acaso que esto es así? Sino porque la propia palabra nos dice que además, por todo esto, estos serían tiempos de apostasía. Tiempos donde gente que estuvo bien y en la verdad se dejaron apartar. A tiro de arco, a la distancia. Bendito el internet si lo usamos bien, ¿no? Pero maldito si es para traer contaminación aún de otros países. Alguien me decía en estos días: y yo estoy contento porque mi madre vive en Estados Unidos y congrega en la iglesia misma que pastorea el pastor fulano de tal. Y yo dije: ay, dentro de mí, ¿dónde fue a caer? Donde hoy la paternidad de Dios y única en exclusividad que tiene Dios como Padre, en el apostolado de estos días, muchos van engañados detrás de señores y señoríos que no son de parte de Dios. Pero ¿cuántos dicen: ese caballo blanco no me va a engañar a mí? Porque el diablo es mentiroso y es engañador, y engañará aún a muchos de mis escogidos, dice el Señor. Pero Dios quiere que seas como el apóstol Juan, que veas esto de arriba, de lejos, y que no te afecte. Da el aplauso y decirle: librame, Dios, de esto primero que se nos anticipa como anuncio y se nos advierte. Hermano, también estos días, como anticipo de los venideros, serían tal cual dice el versículo 4. Vendría un montaje, vendría alguien que montaba, dice en el versículo 4, otro caballo, otro flanco de guerra, otro frente de batalla. Y este caballo, color sangre. Es un tiempo de mucha sangre, de mucho dolor, de mucha sangre derramada, de muchos corazones heridos. Porque en este tiempo, hermano, que anticipa lo venidero, ni comparado con lo venidero, pero que ya está en su medida ahora, es un tiempo de batallas dolorosas, donde muchos, como se dice en el versículo 4, se dan cuenta que hay como cierta potestad de haber sido quitada la paz. Muchos que dicen: no sé qué ha pasado, pero como que la paz me ha sido robada. Como que ya no hay un ámbito de paz, hay algo que está infringiendo, que está operando de parte del enemigo. Y dice que el daño que habría de haber en este segundo caballo, en este segundo frente de batalla y de guerra y de violencia, sería justamente, dice, para quitar la paz, como muchos la están perdiendo. No podemos dejar de decir, ¿no?, lo que ha sorprendido estos últimos tiempos, la noticia del récord en índice de suicidio, que ya era altísimo en Uruguay. Hoy estamos en un récord histórico, la gente está perdiendo la paz. Pero algo que está pasando es lo que dice acá, inmerso en todo esto: unos se matan a otros, unos se acometen contra otros, unos
se lastiman y se dañan unos a otros. Y a este demonio que encabeza todo y que cabalga sobre esta situación, sobre este caballo bermejo, dice, se le dio una espada. Eso me llevó inevitablemente, hermano, a la realidad, no solamente vivida en estos días donde hay personas que se sienten atravesadas como por una espada, por hirientes, punzantes y sin misericordia, implacables palabras que como espada han entrado y han atravesado tal cual. Alguien que no nos tiene por qué rehusar el hablar de ella, como le pasó, dice, a la Virgen María, a la escogida de Dios. Y hoy la iglesia, como escogida de Dios, muchas veces es blanco de esto y vive, o se pretende que viva, lo que tuvo que vivir ella, María, y eso se nos cuenta en Lucas, capítulo 2. En el versículo 35 se le anuncia y se le dice, y una espada traspasará tu misma alma. Esto es un día donde hay gente que camina traspasada de lado a lado con situaciones y palabras imposibles de vivir y subsistir y sobrevivir ante esas maneras tan violentas de estos días, en tiempos donde habrían guerras y rumores de guerras, pero también en este ámbito, ¿no? Y eso que se sufre, el Señor no quiere que lo sufras más como lo estás sufriendo, porque Él quiere que seas como el apóstol Juan. Acordate lo que dijimos al principio, que vos veas todo esto pero que no te afecte, porque es inevitable que lo veamos y lo vivamos. En el mundo tendremos aflicción, pero hermanos, si bien eso que le pasó a María fue así, su alma fue traspasada por una espada también, como muchos se sienten apuñalados, heridos y atravesados por palabras unos a otros, se dañan de esta manera también en este tiempo. También es verdad que dice Eclesiastés capítulo 7 y versículo 21, también dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, apóstol Juan. Tampoco te afecte. Sé como el apóstol, mirá desde el balcón del cielo esas espadas que vienen para traspasar tu alma escogida y escogida de Dios. No seas ya el blanco, ni te dejes dañar por eso, porque eres mi amado, dice el Señor como el apóstol, que veas, para que veas de arriba, desde lo alto, y no inmerso y sujeto a situaciones y a palabras hirientes, sino que lo mires. Todo esto lo vio el apóstol de arriba, oyó, vivió, pero no lo afectó. Y eso es lo que Dios quiere, que no te afecte lo que pueda estar pasando, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y te sacará de todos estos dolores del principio, aleluya, y te llevará a una salvación eterna. Dale el aplauso y decirle, Señor, aleluya, librame del caballo bermejo, aleluya, que no corra mi sangre, aleluya, porque es tiempo que se matarían unos a otros. Él también vio esto que viene ahora, lo que dice el versículo 5, fue desatado el tercer sello, tiempos permitidos por Dios, quiere decir eso. El Señor fue el que desató esos tiempos y está permitiendo que esto pase, ¿no? Alguien me decía en estos días, es que hay gente que inclusive ora para que lo que está pasando no pase, pero es imposible que no pase, porque lo que está pasando está escrito que pase. ¿Entienden? Es inevitable. Lo que sí es evitable, cómo lo vamos a vivir, a sufrir. Si acaso nos va a afectar mucho, poco o nada. El apóstol lo vio todo de arriba. Decirle, Señor, yo quiero verlo desde lo alto. Lo vas a ver, pero tenés que verlo como en forma acorazada en Dios. Guardado en Dios lo que viene ahora también. Que se cuenta y que se habla y se nota y se vive y se da en este tiempo. Que vino ahora también otro frente de batalla, otra guerra. Otro momento bélico difícil de vivir, que el que venía
Y esto de parte de Satanás, ¿no? Dice que venía, en otras palabras, a quitar la justicia de la tierra. Venía con una balanza en la mano. ¿Qué hará una balanza en la mano del diablo, no? En la mano de un demonio, sino justamente, seguramente dañarla. Porque la balanza justa es de Dios, los pesos justos son de Dios. Pero el diablo es mentiroso, es engañador. Imagínate la balanza, la justicia, hoy perdida. Las cosas inclinadas hacia el mal, ¿sí? No ajustadas a lo justo. Y tanto esto es así que muchos dicen, no es justo lo que estoy sufriendo, es que la balanza la está cargando los demonios. El diablo está afectando la balanza. Yo por años que trabajé en el ámbito comercial y tenía muchos clientes comercio, ¿no? Uno, en la mayoría de ellos, uno entraba y había una balanza, ¿no? Y uno sabe y piensa, más vale que esa balanza esté bien regulada, ¿no? Porque si no estarían robando a la gente, esté adulterada. Y las manos negras, ¿no? Las malas manos, capaz que harían algo así para afectar a su conveniencia. En estos tiempos finales y previos a lo inminente y que todos anhelamos y esperamos que sea, y es que venga Cristo ante la gran tribulación, ya hay afectaciones permitidas por Dios, donde la balanza, la justicia, está siendo afectada. Muchos como nunca antes están mirando al trono de justicia, están mirando al Dios justo, al que hace justicia, y le están diciendo, Señor, haceme justicia. Porque se dan cuenta que la balanza está en manos de demonios. Y hoy a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Hoy se le da a la derecha al malo, al homicida, al violento. Hoy se persigue como un malhechor a los que hacemos la voluntad de Dios. Dice que, hablando de Jesús, ¿no? Leyendo un poquito más luego, cuando hoy estuvimos ahí en Lucas, hablando de María, hablándole a María de Jesús, se profetizaba de él, de que él sería una señal que sería resistida. Es decir, la gente va a enjuiciarte, a condenarte, te va a tocar vivir sin sabores, por no decir momentos amargos, donde vos vas a decir, esto realmente es implacable y no lo merezco, pero espero en Dios y confío en su justicia. Y sabe una cosa, aleluya, no te metas dentro de la situación que te acusa, que te censura, que te describe como no sos, porque eso habla de que la justicia, la balanza está en manos de los mismos infiernos en este tiempo. Pero el peso de tu vida la cargo yo, dice Dios. Y Dios es el que te va a hacer justicia. Pero también si miramos más adentro y más adelante, este mismo pasaje nos está hablando que también habrá afectación en estos tiempos sobre el sustento. De eso se habla a las claras. La balanza, ¿para qué es? Ya lo dijimos cuando hablamos de la época comerciante de uno, ¿no? Era para pesar alimentos. El sustento va a ser afectado, pero ¿dónde están los que somos como el apóstol Juan? ¿Dónde tenemos que estar por encima de todo eso? Y cuando, hermano, te parece que no te va a dar, la balanza de Dios te va a inclinar para que no te falte. Y vas a decir, ¿esto de dónde salió? ¿Y cómo fue esto? Si no fue indudablemente, y Dios lo hizo y lo seguirá haciendo, siempre con los seguidores de Él seguirá multiplicando los panes y los peces. Porque aunque el balance de tu balanza económica sea negativo, en Dios siempre será positivo. Pero tenés que ser como el apóstol, un enamorado. ¿Y quién es aquel que le ama? Es el que hace su voluntad. Y para que Dios incline la balanza positivamente en medio
de la rotura económica y financiera de muchos, aún del pueblo de Dios, que va despojado y endeudado como no debería. Para eso, amorosamente y por amor, hay que cumplir con nuestras obligaciones económicas con Dios, que son las ofrendas y los diezmos. El aplauso y decirle: Señor, yo voy a ser librado de ese caballo, de ese frente de batalla, el caballo negro que nos cuenta el versículo 5. Pero por último y ya final, nos habla de algo terminal, que es la muerte. Un caballo amarillo con un montaje del que ya hablamos, de demonios mismos trayendo muerte. Cuídate, porque ese es el fin al cual el diablo te quiere llevar. Que pesques por ahí el pensamiento, la posibilidad de muerte, de suicidio, de muerte familiar, de tomar tus cosas e irte, de muerte espiritual, de decir: Dios no me ha respondido, así que me muero espiritualmente, me voy, me salgo, muero, no estoy más en las cosas de Dios. Hay que cuidarse de esa muerte y de todas las muertes, porque aunque parezcas que estás muerto, aunque parezca que todo va rumbo a eso, a la muerte, hay una voz en la tienda de los justos. Y la voz que dice el Salmo, dice, la voz que se escucha en la tienda de los justos, en el ámbito interno de los justos, en la casa de los justos, es, y dice y declara: no moriré, sino que veré la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Y hermano, al final de la carrera de este apóstol Juan, que fue encontrado de alguna forma viviendo todo esto anticipadamente en carne propia, y se le enseñó de qué manera y de qué ángulo tendría que verla, y hoy se nos es enseñado a nosotros, el fin de él y de los que esperamos en Dios no es la muerte, ni el caballo blanco, ni el bermejo, ni el negro, ni el amarillo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar a nosotros del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.